Muchas gracias por la asistencia. Da gusto ver la sala llena. Me da un poco de pena porque ha quedado gente fuera y esta mesa redonda, con el sugerente título de ¿Quién tiene derecho al monumento?, pues que pretendemos con ella profundizar en el tema, ¿no?, de los caídos de Pamplona en concreto, aportando argumentos sobre la necesidad histórica de su demolición, enfrentando de la mano de las dos personas expertas que tenemos que nos acompañan en la mesa esas recientes acusaciones que hemos recibido de ser localistas. Bueno, vamos a dar una visión más internacional para contestar a eso. Minoritarios y poco inteligentes, nos han dicho que somos, ¿no? Bueno, yo espero que estén a la altura aquí Daniel Palacios y José María Durán. El currículum lo dice mucho. Y luego la tercera, que somos iconoclastas, que parece que lo dicen como un insulto, yo lo recibo con honor, ¿no? Una persona iconoclasta hoy en día es una persona que niega y rechaza la autoridad de los maestros, de las normas o de los modelos. A mucha honra, diría yo, ¿no? Por lo tanto, es para mí un placer presentar a la primera de las personas expertas aquí, que es Daniel Palacios. Es historiador del arte e investigador social especializado en cuestiones de memoria y patrimonio monumental. Doctor por la Universidad de Colonia. Trabaja actualmente en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Es autor, entre otras cosas, del libro de Fosas comunes a lugares de memoria, 2022, que ganó el premio al primer libro 2023 de la Memory Studies Association, y recientemente ha definido Monument para una enciclopedia sobre la herencia cultural y el conflicto, ¿no?, editada por Springer. Ha sido investigador postdoctoral en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y forma parte del proyecto de investigación Necropol, del giro forense a la necropolítica en las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en la Universidad de Barcelona. Para mí es un placer presentarlo y le escucharemos atentamente. Bueno, muchas gracias, Edurne. También agradecer a Íñigo y a Koldo por la organización detrás de este evento y a todas las personas que trabajan en este centro, así como a Zurekin por apoyarla, no solamente por generar esta campaña, sino apoyar también la idea de que viniéramos a, de alguna manera, aportar cierta, ¿no?, como comentaba Edurne, internacionalización, podríamos decir, o una perspectiva más amplia al debate, especialmente dadas las acusaciones de localismo, para lo que... Un poquito más cerca, para lo que... Pues sí, para lo que, bueno, qué mejor que invitar a alguien de Vigo y a alguien de Alcorcón, ¿no? Así que, bueno, con la cuestión, no sé si podemos pasar a la presentación. La cuestión de la que venimos a hablar, esta idea del derecho al monumento, como ha comentado Edurne, parte de que, bueno, de alguna manera somos dos personas que venimos trabajando desde hace ya unos cuantos años, cuestiones relacionadas con arte, estética, política y economía. Y bueno, yo desde 2018 estuve trabajando, algunas personas que están aquí están implicadas en ese tipo de procesos, en este libro que ha mencionado Edurne, de Fosas comunes a lugares de memoria, en el que de alguna manera rastreé cómo en todo el Estado español podemos encontrar más de 600 fosas comunes que han sido monumentalizadas. Monumentalizaciones en su amplia mayoría que han partido de viudas, hermanas, hijas, madres que después de la guerra empezaron a llevar flores, pese a ser perseguidas, golpeadas y acosadas por el ejército y los fascistas locales. Iniciativas que tuvieron una gran eclosión en los años 70, cuando militantes, sindicalistas y algunos primeros ayuntamientos empezaron a implicarse en la construcción de este tipo de monumentos. Y
de los cuales tenéis ejemplos en Pamplona, ¿no? A poquitos kilómetros de aquí podemos ver el Fuerte San Cristóbal, ¿no? E iniciativas a las que en los últimos años se han sumado aún más ayuntamientos, como podemos ver Parque de la Memoria en Echauri, reconocidos también por el Gobierno de Navarra ya como lugares de memoria. La cuestión, por tanto, cuando vemos todo lo que ha costado llegar hasta aquí, la cantidad de recursos personales, trabajo voluntario que hay detrás de todos estos monumentos, de lo cual las asociaciones pues, como Chimparta o AFNA son excelentes referentes en el territorio. A lo que nos lleva a esto es saber el terrible agravio comparativo al que nos vamos a enfrentar cuando vemos la cuestión de los monumentos, del monumento a los caídos. ¿Y por qué la cuestión de los monumentos? Pese a que el debate, digamos, la reivindicación del derribo del monumento a los caídos lleva mucho tiempo activa, a lo mejor no tan visible en Navarra, en torno a 2020, en el marco de las protestas de Black Lives Matter, producto de varios asesinatos consecutivos a la población negra en Estados Unidos, en el marco del racismo estructural y que se traduce en violencia institucional continua, hubo varios ataques, digamos, a estatuas en diversas partes del mundo que representaban, digamos, ese racismo estructural. Estatuas que hasta entonces eran recordadas positivamente. Esta es la de Colson, Edward Colson en Bristol, un traficante de esclavos al cual, sin embargo, se rememoraba como filántropo. Por supuesto, todos los asesinos quieres que se les recuerde de otra manera. La cuestión fue que en el marco de aquellas protestas, estos monumentos, pues muchos fueron atacados, y algunos, como el de Colson, llegaron a ser derribados porque a alguien ese día se le ocurrió no solamente ir a la manifestación, sino además llevarse una cuerda. Aquí no tuvimos tanta suerte, de hecho, con dramáticas consecuencias en el momento en el que este debate se abre y empieza a, digamos, permear también en ciertos medios de comunicación en el Estado español. En el programa Espejo Público de Antena 3 hace una entrevista a la artista Daniela Ortiz, una artista peruana afincada en Barcelona con una trayectoria espectacular, que defiende en televisión el derecho, digamos, ese derecho histórico y la necesidad de derribar las estatuas de Colón. Producto de esa intervención sufre toda una serie de amenazas, incluyendo datos personales que solo personas de las estructuras del Estado podían tener, por lo que tiene que exiliarse, dejar el país y salir en un vuelo de repatriación del COVID hacia Perú. Por tanto, cuando nos encontramos con situaciones en las que se considera que se trata esto de una especie de moda, de una ola iconoclasta, localista, hay que de alguna manera sospechar, porque en esos meses también del verano del 2020 también fueron muchas personas, además especialmente hombres blancos y de clase alta, los que decían que bueno, pues que es que igual se estaba borrando la historia y que quizás era mucho más inteligente resignificar esos monumentos a los esclavistas que bueno, correr el peligro de borrar la historia y tirarlos al canal, como se estaba haciendo en Bristol. Y todo esto, bueno, pues pasa por ideas muy en boga, en parte, ¿no? Y en ciertas partes, especialmente de Europa, encabezadas por sectores conservadores y liberales, de resignificar monumentos, ¿no? Como se puso un ejemplo en ciertos medios de comunicación por ciertas personas, que creo que todas las personas que estamos aquí sabemos quién son, como es este de Bolzano, un monumento fascista, en el cual, por cierto, en este friso no solamente se representa en el centro a Mussolini, sino que hay referencias también a las hazañas del ejército italiano en la guerra de España del 36, el cual se intervino por parte de un ayuntamiento progresista con estas inscripciones que se iluminan por la noche, en las que se dice que nadie está obligado a obedecer.
que yo me pregunto siempre, por el día entonces el monumento fascista sigue funcionando y por la noche podemos entender que somos muy progresistas, pero por el día, que es cuando se va a votar, pues vemos que en las urnas en Italia ahora mismo gobierna el fascismo. Por tanto, cuando nos encontramos con este tipo de debates, lo que tenemos que plantearnos es tener cuidado con este tipo de élites institucionales, intelectuales, empiezan a intentar monopolizar el debate y llevárselo hacia un lugar que no era el que había en origen. Estamos hablando de una campaña que lleva muchos años por la demolición del monumento a los caídos y que, sin embargo, de repente parece que el debate es resignificación sí o no. No, ese no era el debate, se lo han robado las élites, como en su trabajo sobre cómo las élites intervienen en las políticas identitarias de Ulfeme Otaiwo. Se indica, pero el problema es que caigamos en ello y no estemos viendo, digamos, los problemas estructurales por los cuales esas élites siguen hoy diciéndonos que quizás no estamos preparados para votar y decidir qué es lo que queremos hacer con un monumento. Y esto tiene que ver de alguna manera también con estas críticas que hace Assad Haider en su trabajo sobre las identidades malentendidas, se ha traducido al castellano. Sobre cómo de nuevo también ciertas políticas que pues él habla sobre cómo las políticas antirracistas han acabado siendo políticas muchas veces captadas precisamente por esas élites en torno a la corrección lingüística. Y si nos lo llevamos a la cuestión monumental, el monumento en el lenguaje plástico en el espacio público, volvemos a lo mismo, pensar que el monumento a los caídos ya no es un monumento a los caídos porque tiene una lona encima que dice sala de exposiciones y creer que por haber ocultado ciertos referentes al ensalzamiento de la dictadura ya no es un monumento a los caídos, sería caer en, digamos, la problemática del lenguaje y apostar por soluciones imaginarias cuando los problemas estructurales de la presencia del fascismo, no solamente en el espacio público, sino en la sociedad y en las instituciones, es el real problema. Y ahí quizás lo que tiene que ver eso es con el caso que he mencionado de Daniel Ortiz, que tuvo que dejar España, quizás ya no tanto solamente por haber defendido en televisión en prime time la idea de que se hubiera que derribar la estatua de Colón, sino que ella denunció además el racismo institucional, los intereses coloniales de España, las políticas de fronteras, las intervenciones de la OTAN, es decir, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con ese proyecto de nación detrás de las estatuas de Colón. Por ello, ella no solamente estaba proponiendo, como hacen en una de sus obras, la idea del derribo a la estatua de Colón, sino que, como aquí se lee, la estatua de Colón será derribada y será usada como ariete para tumbar la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche para liberar a las compañeras internas y con ellas iniciar el incendio y derrocamiento del racismo institucional. Y ese quizás fue el crimen de Daniela, que de alguna manera, al poner de relieve la presencia de las estatuas de Colón en el espacio público, lo que estamos poniendo de relieve es la presencia de otras estructuras mucho más siniestras y mucho más oscuras en la sociedad, a las cuales durante mucho tiempo no hemos querido mirar. Y ello pasa, por tanto, con atender al origen y a la lógica en sí misma de los monumentos. Los monumentos quizás sea el problema de todo esto, que es un concepto muy tramposo. Es una palabra que es muy difícil de definir. Yo tuve la osadía de intentar hacerlo y precisamente cuando intenté hacerlo, pues lo que me di cuenta era lo difícil que era, precisamente porque con la idea de monumento generalmente denominamos dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por una parte, los monumentos como los entendemos aquí, es decir, esta idea, ¿no?, de pues, estatuas, secuestres, o sea, estamos hablando de estructuras independientes, ¿no?, que les llamamos monumentos, y también construcciones que ya existen, a las cuales denominamos monumentos, construcciones que ya existen del pasado. Y esto realmente son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Una cosa son las cosas que vienen del pasado y llamamos monumentos, y otras cosas son las cosas que construimos en el presente y llamamos monumentos. Las dos, sin embargo, son monumentos y paradójicamente están protegidas igual. Y esta es la farsa fundamental del monumento. El monumento no es una cosa que exista desde la antigüedad. En esto tiene mucha culpa
perdón si hay alguien en la sala, pero historiadores y arqueólogos que han llamado monumentos a pues, cuestiones, no sé, pues como los menhires o como las pirámides o como, no sé, los tótems. Eso son otras cosas. En su momento no se producían pensando que se estaban produciendo monumentos, se estaba produciendo otra cosa, como se llamase. A partir del siglo XV, porque esto es perfectamente rastreable y hay consenso historiográfico al respecto, es cuando se empieza a hablar de monumentos históricos. Y estos monumentos responden precisamente a un momento, ¿no? La idea en Italia del siglo XV, del Renacimiento, de volver a los valores de la antigüedad. Pero no son valores cualquiera. La burguesía italiana de la época, que es la que decide de alguna manera tener un interés aparentemente humanista, lo que le interesaba era la antigüedad del Imperio Romano y de las ciudades-estado, la antigüedad del imperialismo, del expolio y de la democracia selectiva, la sociedad de los esclavos para los señores ciudadanos, de los patricios. Y esa es la antigüedad que les interesa. Por ello, deciden muy conscientemente empezar a representarse a sí mismos, aquí tenemos a Cosimo de Medici, como si fueran emperadores romanos, algo que nos puede resonar en las estatuas ecuestres de Franco. Pero también a construirse a sí mismos sus palacios, sus iglesias y sus estructuras, tomando las formas pues, del Panteón y todo ese tipo de tradición clásica romana y griega de arquitectura, creando un falso historiográfico en el cual cuando uno ve ambas formas se le asemejan tanto que uno asume de alguna manera lo inalterable, lo eterno de ese tipo de estructuras, cuando realmente fueron construidas mucho más recientemente. Y eso no fue una idea que solamente ocurriera en Italia en el siglo XV, sino que progresivamente en los siglos siguientes fue extendiéndose por todos los estados europeos a la hora de construir sus identidades como estados-nación. Aquí tenemos la columna de Vendôme en París, a modo de columna trajana de Roma, en la cual ya no se representan, claro, las hazañas del Imperio Romano, sino las del Imperio francés. La cuestión es que en ese mismo marco de construcción de Estado-Nación es en el que también se empiezan a desarrollar marcos legales. Esos marcos legales de catalogación y de inventariar y de proteger el patrimonio histórico de alguna manera juegan, por tanto, un papel fundamental porque son legislaciones que contribuyen a reproducir esta farsa, la de conservar estructuras de la antigüedad de manera selectiva, generalmente palacios, iglesias, castillos, al mismo tiempo que se están conservando las estructuras que se están construyendo en ese mismo momento, es decir, las representaciones que esas nuevas clases dirigentes estaban haciendo de sí mismas. Y una manera fundamental de deslegitimación de cualquier puesta, digamos, en duda de ese patrimonio fue la que se acuña el concepto de vandalismo por parte de un abad, el abad Gregorio, en el marco de la Revolución Francesa, ante la vista de esas clases, de alguna manera esas élites que precisamente se robaron la Revolución, de la idea de que él veía con miedo que se estaban deteriorando y atacando pues, conventos, iglesias, castillos, palacios, y que había que protegerlos frente a lo que él denominó el vandalismo. El vandalismo en referencia al siglo IV, cuando en Roma llegan los vándalos. Los vándalos eran los bárbaros, es decir, el extranjero, el otro, el ignorante, que carente de sutileza intelectual como para resignificar los monumentos al Imperio Romano que venía hostigándoles todos aquellos años, pues mucho mejor no, pues les ataron una cuerda y los derribaron. Y son ideas que tampoco pasaron desapercibidas décadas más tarde, cuando esas burguesías van evolucionando, ¿no? Y los estados-nación en Europa van abrazando la idea del corporativismo, ¿no? Esa alianza fundamental entre empresarios, Estado y ejército, ¿no? De esta manera es muy importante también percibir cómo en la Alemania fascista el arquitecto de Hitler, aquí tenemos a Albert Speer, teorizó incluso sobre la idea de cómo ellos tenían que construir ese tipo de estructuras que se asemejasen a las del pasado imperial para que además envejecieran rápido y se convirtieran en eternas. La idea era crear nuevas ruinas, crear una huella permanente e imborrable en el espacio público, que aunque su proyecto político tuviera fecha de caducidad, sin embargo su legado quedase allí para la posteridad. Es algo de lo que aprendieron también los arquitectos en España, muchos de ellos. De hecho, viajaron a conocer los trabajos de Speer en Italia y en Alemania, y de ello tenemos las estructuras ya no solamente aquí en Pamplona, sino que en Madrid mismo, si uno se da un paseo, o en casi cualquier
ciudad puede encontrarse este tipo de estructuras que, como este es el edificio del Ejército del Aire en Moncloa, junto a un arco triunfal, de nuevo un arco pues como si fuera un arco romano que se yergue pues también después de la guerra. Se construyen, ¿no?, toda una serie de edificios que uno ve esto y la mayor parte de la población piensa que esto lleva aquí toda la vida, y esto no, esto realmente fue construido por la dictadura después de la guerra para alojar el Ministerio del Aire. La tesitura y todo esto a lo que nos lleva además es a una situación dramática cuando vemos el agravio comparativo, que a veces de alguna manera juega también parte en ello ciertos intereses de las élites en seguir manteniendo, digamos, los discursos de la memoria controlados, apaciguados, y de alguna manera generen, ¿no?, lo que se llama esta idea de la memoria agonista. La memoria de las víctimas, en las que, digamos, el Estado solamente se puede representar como benefactor y conceder, digamos, ciertas concesiones a una serie de personas borradas de todo tipo de identidad. Y así es como llegamos a la gran epopeya de la política, de las políticas de memoria alemanas, que tanto gustan a ciertos intelectuales por todo el mundo, y que de alguna manera no hay que olvidarnos de que la misma empresa que construyó el memorial, una de las empresas implicadas en la construcción del memorial a los judíos asesinados en Europa, era la misma que fabricaba el gas de las cámaras de gas. Esto es lo que no vemos en el memorial. O sea, que a veces este tipo de monumentos lo que nos hablan no es tanto de ellos mismos, sino de lo que tendríamos que mirar son las condiciones económicas que los rodean. Y precisamente si lo que pensamos es que con este tipo de estéticas subalternas queda el problema resuelto, lo que estamos viendo es que en realidad no, esto es simplemente una técnica más de realmente mantener todo bajo control, y especialmente pensar que se está a través de este tipo de estructura generando un agravio comparativo. Las personas que fueron asesinadas quedan relegadas solamente a nombres que se pisan diariamente, con los que uno puede tropezarse y recordar que fueron asesinadas. Mientras tanto, el Estado alemán, a la vez que estaba promocionando globalmente, porque además el Estado alemán ha generado convenios con todo tipo de organizaciones en todo el mundo y gobiernos para asesorarles en cómo tenían que construir monumentos a las víctimas, pero mientras tanto ellos mismos lo que estaban haciendo era reconstruir los monumentos a los Kaiser, a Bismarck, volviendo a alzar todas esas estructuras, de lo cual va a hablar José en la segunda parte, que fueron de hecho bombardeadas por la aviación británica en la Guerra Mundial, porque se consideraba que esos monumentos eran el problema, digamos, eran una legitimación en el espacio público del imperialismo alemán, que era lo que se estaba llevando a esos conflictos. Por lo tanto, los británicos lo tuvieron clarísimo. Ellos bombardearon todos esos monumentos, no quisieron dejar rastro. Cuando en los años 90 Alemania de alguna manera se deshace, digamos, de esa tutela, es cuando en cooperaciones público-privadas se empieza a alzar de nuevo en el espacio público todo este tipo de estructuras. Mientras tanto, a las víctimas las condena a un espacio subalterno. Contratan artistas extranjeros para construir memoriales como este, que es el dedicado al pueblo Sinti Roma, aunque en origen se quería utilizar el concepto de Sigoya, que sería como la manera despectiva de denominar al pueblo romaní. Sería como es como decir gitano, pero con una connotación especialmente negativa. No solamente lo querían denominar así, sino además ellos utilizan sus propios símbolos para recordar a las víctimas. Es decir, el Estado alemán pensaba que la mejor manera de recordarlas era utilizando el triángulo con el que las marcaban en los campos de concentración. Por lo tanto, tenemos que sospechar que mientras ellos están relegando a la subalternidad y a la reproducción digamos, de una posición de humillación a las víctimas, se están construyendo sus monumentos a los Kaiser. Y quizás, por tanto, el ejemplo a seguir no tendría que estar en Centro Europa. Quizás tendríamos que pensar de una manera mucho más anticolonial y mirar cómo, por ejemplo, ahora mismo podemos encontrar monumentos, toda una ola de nuevos monumentos en países africanos, como es en Zimbabue de Joshua Nkomo, el que fue el líder del ZANU y posteriormente vicepresidente del país, ocupando el lugar en el que estuvo anteriormente la estatua de Cecil Rhodes. Estos monumentos, además, no solamente están en Zimbabue, convirtiéndose en espacios, además de interacciones muy interesantes, ¿no? Desde equipos de fútbol a grupos de derechos humanos, a grupos de disidentes, también a grupos. Es una cosa súper interesante, pero que de alguna manera están, aun con sus propias contradicciones, que no tenemos que olvidar, como siempre planteaba Walter Rodney, que hay contradicciones de clase.
en los países después de las independencias, pero aún así lo que está hablando es de que en este contexto, esto es en Dakar, ellos no solamente están independizados, sino que se han tomado desde las instituciones los medios de producción de los monumentos. Y de una manera valiente ahora ellos quieren tener sus propios monumentos. Es decir, ya no vale seguir conservando los monumentos a los colonizadores, como era el anterior, donde estaba antes el monumento de Rhodes, digamos, el padre de Rhodesia, lo que éramos el estado colonial que era antes Zimbabue, sino que la idea es, digamos, de una manera valiente, la cuestión es la toma del medio de la producción del monumento, ¿no? Esto es muy importante. Desde la institución es posible generarlo y se está generando en otros contextos. Sin ese complejo que tienen probablemente las clases progresistas centroeuropeas, que de alguna manera por sus abuelos nazis quizás se vean en el deber de seguir manteniendo los monumentos de sus antepasados fascistas. Por ello, cuando se derribó la estatua de Bristol y por iniciativa de un artista local y diversos activistas alzó este monumento a una manifestante, a Jen Reid, del movimiento de Black Lives Matter. No fue consentido por parte del ayuntamiento, la estatua fue retirada. Estas no hay que resignificarlas ni conservarlas. ¿Por qué? Porque quizás, entonces esto es una pregunta que debemos hacerle, ¿disponemos de las condiciones adecuadas para construir nuestros propios referentes en el espacio público? Si creemos que realmente estamos en la institución y que esto es una democracia, la respuesta debería ser que sí, y si no, entonces quizás deberíamos seguir preguntándonos qué es lo que está pasando en las estructuras económicas de nuestra sociedad. Porque como podemos ver en el caso madrileño, el ayuntamiento que fue denominado El Cambio acabó haciendo un memorial del cual se retiraron los nombres para además ya no solamente ni siquiera homenajear a las víctimas, sino a todas las víctimas, incluyendo así también a los franquistas. De ahí la necesidad de las asociaciones de incluir una bandera de manera precaria para recordar que ese memorial no iba a ser para ellos. Pero mientras tanto el ayuntamiento tiene muy claro cómo se construye un monumento. Se construye con una bayoneta y en una pose heroica, ¿no? Aquí tenemos a un legionario con el traje de la guerra de Marruecos. Eventos que se inauguran, a los que se acuden con instituciones sin ningún pudor y sin ningún debate. Aquí este monumento que lo tenemos que sufrir los que venimos de Madrid, a nosotros no se nos hizo ningún tipo de consulta, referéndum, ni se nos preguntó si era adecuado homenajear a la Legión en el espacio público. Tampoco lo están haciendo los grupos neonazis y ultranacionalistas ucranianos cuando se han dedicado a derribar desde el 2014 las estatuas de Lenin en Ucrania, o cuando en estos últimos meses de manera dramática hemos visto que el ejército de ocupación israelí está acabando con numerosos monumentos en los territorios palestinos, como es este del campo de refugiados de Jenin, producto de una iniciativa de un artista alemán con personas del campo de refugiados con restos si no me equivoco, de vehículos bombardeados, ambulancias, hicieron este caballo como gesto de esperanza, y ellos tampoco tuvieron ninguna duda en el marco del genocidio que está diciendo arrancarlo allí, como se han hecho con otros tantos movimientos. Y con esto dejo la palabra a Edwin para José y profundice en esta cuestión. Muy ilustrativo, y seguimos ahora con José María Durán, doctor también en Historia del Arte y Filosofía por la Universidad de Berlín, imparte clases de estudios culturales, no me atrevo a decir el nombre de la escuela, igual lo dices tú en alemán. Ha escrito extensamente sobre arte y economía política. Entre sus libros destacan Iconoclasia, Historia del Arte y Lucha de Clases, de 2009, La crítica de la economía política del arte, en 2015, y ha editado Los escritos políticos tardíos de William Morris, Trabajo y comunismo, en 2014. Ambos dos son editores de un próximo libro que se titula Anti, entre comillas, monumentos. Teorías materialistas y prácticas radicales de próxima aparición. Muchas gracias. Gracias, Edurne, por la presentación, y gracias a todo el equipo. Mis muy sinceras gracias por haberme traído desde Berlín, que sé que no ha sido fácil. Voy a intentar ser rápido y absolutamente desestructurado. Y desde luego tan brillante como aquí el compañero Daniel. Lo que voy a hacer es contaros una historia que
espero que en esa historia encontréis lugares comunes y sobre todo espero que lo paséis bien. Eso me interesa bastante. Mi historia va a ser sobre la ciudad de Berlín. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen perfectamente eso. Hablaré sobre lugares que seguro que me pasan. Me voy a ir refiriendo a estos elementos, edificios, etcétera, poco a poco, pero esta imagen es del 2020, cuando se instala esa cúpula. La inscripción, que ya luego diré en castellano, que es lo que dice la inscripción, que está un poco abajo en la base de la cúpula. Y en este momento de 2020 pues comienza la instalación de esto que corona la cúpula, que es una especie de linterna arquitectónica con una serie de elementos decorativos y una cruz, ¿no? Una cruz. Va. Y después, bueno, esto fue en 2020 y este año, en marzo de marzo 2024, en la balaustrada que ven ahí justo en la base de la cúpula, se han empezado a instalar una serie de... Bueno, ya se ha acabado la instalación de una serie de profetas. Profetas del Testamento, no sé cuál. En fin. Entonces, y esto ha sido todo por iniciativa... digamos, por la sociedad civil, ¿no? Es una iniciativa de la sociedad civil, pero ha generado críticas, ¿eh? Es decir, una cúpula de ese estilo con una inscripción, luego veremos de qué va la inscripción, y una cruz en un edificio y en un estado secular, digamos. Esto ha generado críticas, y ante las críticas pues han traducido una serie de statements, de declaraciones de expertos, de expertos que están trabajando en este edificio, agentes importantes de la cultura alemana, esta gente que son catedráticos de universidades, gente que dan bagaje, entonces pues, pero bueno, de lo que se trata aquí es una reconstrucción, no es un original, ¿no? De lo que se trata es una reconstrucción históricamente rigurosa, son referencias a la historia del edificio, es un legado cultural e histórico, lo que se busca es contar la historia. La cruz simboliza caridad, libertad. Si nos remontamos a los orígenes, a los realmente orígenes del cristianismo, simboliza caridad, libertad, tolerancia y amplitud de miras. Es una invitación a discutir nuestra historia, seamos demócratas. Es un símbolo de reconciliación. No sé a quién... Bueno, yo sé a quién reconciliar, pero bueno, es un símbolo de reconciliación. Y después está que la oposición a la cruz, a la cúpula y al edificio más o menos entero, que hay una cierta oposición, pues tiene rasgos iconoclastas, ¿no? Entonces, pues creo que estos son una serie de statements que creo que les suenan, ¿no? Es decir, prácticamente son iguales en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta cúpula que se corona con una cruz en 2020, después de un proceso de reconstrucción que comienza en 2012 y que fue decidido por el Parlamento alemán por mayoría en 2002, es decir, esto lleva su tiempo, es la cúpula que corona este edificio en el centro de Berlín, que es la reconstrucción de un palacio barroco. Un palacio al principio había sido renacentista, luego se transformó en un palacio barroco, etcétera. Pero bueno, fue en principio el palacio... Es un palacio que tiene una importancia sobre todo a finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Este es el palacio en principio, el palacio ciudadano de los reyes prusianos, y luego se convierte realmente en el centro político de los kaisers alemanes, o sea, del imperio alemán ya a finales del siglo XIX, ¿no? Pues esto se reconstruye porque, bueno, se había destruido, me referiré a esas vicisitudes dentro de poco, y esto se reconstruye, pues eso, en este periodo de entre 2012 y 2020, después de una decisión del Parlamento alemán por mayoría en 2002. Entonces, siempre en este tipo de discusiones es muy
Es muy simpático todas estas referencias a... Bueno, es una reconstrucción, en este caso es una reconstrucción fiel, ¿no?, de lo que históricamente se había perdido. Entender que, bueno, pues Berlín, como otras muchas ciudades alemanas, habían sido completamente arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los edificios históricos habían sido destruidos o habían quedado en condiciones realmente ruinosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué palacio queremos reconstruir? Pues la última versión del palacio, digamos, es decir, esa sería la idea. Y lo que pasa es que la última versión del palacio es la de la Alemania imperial, ¿no? Y claro, hay unos ciertos elementos que dices, bueno, ¿será realmente aceptable reconstruir esto de esa manera? Porque piensen lo que esta inscripción en la banda azul que ven ahí, esa inscripción, que es una inscripción escrita por el propio rey Federico Guillermo IV en 1853, sobre 2 citas de la Biblia, dice en alemán: no hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres, sino en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Bueno, el Dios Padre es el propio Federico Guillermo, claro. Para gloria de Dios Padre, que ante el nombre de Jesús doblen sus rodillas los que están en el cielo, la tierra y debajo de ella. La cúpula, que contiene una capilla, la cruz que la corona, y la inscripción parten de un diseño del propio rey que trabaja el principal arquitecto prusiano, que es Friedrich Schinkel, en un primer momento, ya al final de su vida, y luego se construye en este momento de 1853. Es decir, la inscripción está hecha en este momento como aviso a aquellos que se habían levantado en la Revolución democrático-burguesa de 1848-49. En este palacio, en este lugar, las fuerzas militares prusianas dispararon contra la multitud que se manifestaba y mataron a 270 personas, que sus cuerpos fueron luego expuestos en los patios del palacio. Entonces, bueno, pues entonces, plantear esta inscripción en este momento, en 2020, en Alemania, realmente una inscripción, es decir, que lo que significa es precisamente echar abajo el proyecto democrático burgués, y para resaltar lo que luego vendría a ser, porque ahí estaba en ciernes el imperio de los Kaisers, el imperialismo prusiano, pues es como mínimo un poco fuerte. Entonces, claro, tuvo bastantes críticas, sobre todo en los medios, y luego me referiré un poco a ello, pero bueno, no hubo tutía, y es decir, aquí esto porque es decir, la cuestión es que, según ellos, el Parlamento alemán había decidido que se había que reconstruirlo, es decir, tal y como estaba. Entonces, que eso también es algo que se ha referido Daniel, es cierto, que es siempre muy simpático de estas reconstrucciones, que se dice, bueno, pero es que luego lo que vamos a hacer es una instalación artística, le vamos a poner unas luces, le vamos a poner otra descripción y tal, y así lo vamos a resignificar, ¿no? Luego deciden que es muy caro resignificarlo, entonces no lo resignifican y se queda pues tal como está, ¿no? Entonces, bueno, es siempre esta historia, pero no, lo hacemos para discutir, lo vamos a resignificar. El problema es que se nos queda tal y como está. Entonces ni se resignifica ni se hace absolutamente nada. El edificio no es solo una reconstrucción fiel de este palacio barroco, sino tiene algunas partes modernas. Unas partes modernas que han sido calificadas como una no arquitectura, porque es una arquitectura que no interviene en la reconstrucción. Es decir, esto es parte del concurso del arquitecto que ganó. Las partes modernas son de un arquitecto italiano absolutamente desconocido, Francesco Stella, que ganó en 2008 el concurso. Había otros proyectos que, digamos, intervenían en el edificio y en las partes barrocas a conservar del edificio, a reconstruir del edificio más o menos fielmente, etcétera. Pero realmente quien ganó fue precisamente la propuesta que menos proponía a la hora de intervenir en el edificio, y es una propuesta de un arquitecto. Es que esto, como siempre, tiene sus capas, porque es un arquitecto que nadie conocía, pero es un arquitecto que ya en los años 90 había aparecido en diversos concursos de ideas sobre qué se hacía en el centro de Berlín. Entonces, de alguna manera es como dices tú, vale, este tipo ya estaba por ahí haciendo su currículum, a mí me da que las cartas estaban marcadas.
Es decir, ya se sabía quién iba a ganar. Un arquitecto que se reconocía a favor o fan de un estilo pues, racionalista, clásico moderno, que bueno, pues me recuerda mucho pues, a la típica arquitectura fascista, ¿no? Este es el famoso Palacio de la Civitas en Roma en 1940 o el aeropuerto de Tempelhof, ¿no? Evidentemente existen lugares, es decir, existe aquí una cita en las partes modernas del Humboldt Forum a la arquitectura fascista, creo que no hay ninguna duda de ello. Y esto pega muy bien con una serie de medallones que aparecen en una de las portales de entrada, en el principal portal de entrada del edificio, donde aparecen los principales donantes del edificio. Entonces, tenemos un edificio en el que los elementos decorativos de las fachadas a reconstruir forman parte de la iniciativa de la sociedad civil que paga por ellos. Y todo lo que es la reconstrucción de los interiores es a cargo del Estado. Entonces, según la cantidad de dinero que estos señores van contribuyendo a la reconstrucción del edificio, pues les dedican una serie de medallones, ¿no? Es decir, para declarar su importancia, ¿no? Entonces, entre esa gente aparece un tipo ahí, que bueno, difícil de leer, pero está por ahí, que se llama Erhard Bödecker, que bueno, se murió hace poco, pero es un tipo que aparece como experto en la historia de Prusia, es abogado, o era abogado, banquero dedicado a la gestión de patrimonios, es decir, banquero dedicado a gestionar el dinero de los ricos y además era negacionista del Holocausto y antisemita. Lo que pasa es que para la asociación que regula el apoyo de la sociedad civil a la reconstrucción de estas fachadas, claro, la mayoría de esta gente aparece como de ideología conservadora, ¿no? Y claro, dentro de la ideología conservadora, pues no sé, pues claro, la ideología conservadora abarca muchas clases de ser conservador. Pero en cuanto a esta historia, porque este tipo recaudó 105 millones de euros, que se dice pronto, para las fachadas principales, aparte de las principales donde aparece el águila prusiana, que es lo que más le importaba a él, evidentemente siempre es curioso cómo la extrema derecha está llena de gente con dinero, ¿no? Cosa que la extrema izquierda siempre está llena de pobres. Es decir, da que pensar, ¿no? Da que pensar. Pero aparte del juego fácil de decir, porque bueno, al final el medallón se quitó, se quitó porque consiguieron demostrar que era realmente negacionista del Holocausto y antisemita, y su propio hijo dijo: vamos a quitar el medallón porque es una vergüenza. Entonces ya no pudieron hacer otra cosa que quitarlo. Pero no es el único, es decir, hay un montón de otra gente con declaradas filiaciones fascistas en los medios. Aparte es que son los medios fascistas, uno muy famoso es Junge Freiheit, Libertad Joven, que son los que más se dedican a apoyar estas iniciativas privadas y el edificio. Pero además de esta cosa, digamos, bueno, pues ahí hay donantes fascistas en el edificio y tal. El edificio, que esto estaba viéndolo yo el otro día, antes de venir para acá, tiene estos paneles digitales donde se celebra precisamente a esta sociedad civil que aportó dinero para la reconstrucción de estas fachadas barrocas, ¿no? Entonces hay un montón de nombres ahí que de repente pues hay uno que sale a la luz, se ve y tal, lo ponen: este aportó tanto, y aparece, bueno, aquello que según el dinero pues habría hecho ahí en la fachada, todo muy fashion, muy guay, ¿no? Entonces ahí se ve, por ejemplo, cómo se refieren a esta aportación y dicen, pues a través de la reconstrucción de las fachadas barrocas, con el nuevo palacio o castillo de la ciudad, Berlín vuelve a recupera su centro histórico. Su centro histórico. Y la siguiente dice: es una auténtica proeza. Y la siguiente dice: la reconstrucción de la fachada únicamente a través de un amplio compromiso social. Social civil, de un amplio compromiso social civil, ¿no? Y esto me parece muy simpático y muy significativo, porque el compromiso de la sociedad civil es el compromiso del dinero, es decir, es el compromiso monetario. Es decir, entonces, de ahí sale que los pobres nunca serán comprometidos.
porque como no tienen dinero, y no creo que las comunidades migrantes ni en Berlín ni en Alemania estuviesen muy interesadas en poner dinero para la reconstrucción del Humboldt Forum, creo que tiene otros problemas. El modelo en el que uno se tiene que reflejar siempre es el de la burguesía emprendedora. Entonces, volvamos a este edificio que tiene dos elementos perfectos. ¿Me puedes pasar el...? Me estoy quedando seco. Gracias. Entonces, este edificio tiene dos elementos. Uno quizás les importe más que el otro. Uno es el de la reconstrucción, que es el que estábamos hablando ahora, y el otro es el de la resignificación. Entonces, con respecto a la reconstrucción, quería enfatizar esa idea de lo que ellos ponían en este momento como lo que se trata es de una reconstrucción histórica o de una reconstrucción histórico-crítica. Se trata de una arquitectura racionalista, respetuosa con el centro urbano histórico, capaz de crear memoria. Estos son los ejes sobre los que gira la reconstrucción. Y esta reconstrucción no tiene exactamente que ver con el edificio en sí, sino con una serie de ideas que pululan ya en los años 90. Y una serie de ideas que no le estábamos prestando atención. Porque piensen que en los años 90 Berlín aún continuaba estando bastante destruido, o sea, justo después de la caída del muro de Berlín. Y grandes partes de Berlín, sobre todo el Berlín este, de los barrios de Friedrichshain, partes del barrio de Kreuzberg y partes de Prenzlauer Berg, estaban ocupados. Entonces, a los ocupas les importaba lo que estaba ocurriendo, lo que estaba diciendo un senador sobre la reconstrucción histórico-crítica, pues le importaba bastante poco. Claro que luego, a partir de los 90, es cuando se crean los comandos especiales para el desalojo de las ocupas, que también hay parte, es decir, forma parte del proceso de reconstrucción histórico-crítica. Entonces hay un personaje que se llama Hans Thiemann, es igual el nombre, que es fundamental y clave en este momento, que trabaja para la ciudad, lo que sea el Senado de la ciudad de Berlín, porque Berlín es un estado, es una ciudad-estado. Este tipo asociado a la socialdemocracia es el que, digamos, él dice algo así. A ver, ahora que ya hemos pasado el momento del muro, es decir, por un lado, en el oeste estaban preocupados con la arquitectura americana. Estilos modernos, el estilo internacional, que bueno, aparte salió de Alemania, tampoco es arquitectura americana, pero bueno, que es muy simpático esto de la crítica a la arquitectura americana, porque esto de la crítica a la arquitectura americana, en el fondo nos lleva a una discusión en los años 20, que es la crítica a lo que se llamaba el americanismo, las influencias culturales de América, cine, vodevil y todo este tipo de historias que le llamaban el americanismus, y son las típicas críticas de los elementos conservadores de la Alemania de aquella época que decían: estáis destrozando nuestra cultura, nuestra gran tradición cultural ilustrada, nuestros Goethe, Schiller, bla, 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 y tal. Y es una crítica con la que se tuvo que confrontar, por ejemplo, que es una historia bastante interesante, Fritz Lang en Metrópolis, y es por eso que Metrópolis realmente, para confrontar esa crítica, resulta ser una película tan ambigua que la hace muy interesante, que coquetea con el nazismo en muchos momentos. Pues este tipo dice, por un lado está el estilo moderno, muy americano, y por otro lado está en el este de la ciudad, en la Alemania del Este, pues el stalinismo y tal. Pues hay que cambiar esto, tenemos que crear un estilo propio. Y al tipo se le ocurre decir que nuestro estilo propio, o sea, el estilo alemán, es el estilo prusiano. Un estilo disciplinado, un estilo recatado, de arquitectura de piedra, de líneas rectas, es decir, un estilo macho fascista, es decir, claramente. De lo que se trata es de un revisionismo histórico, de lo que se está produciendo esto, y se está produciendo ya en los años 90, mucho antes de que se tomase cualquier decisión sobre lo que se iba a hacer en este centro histórico. Y se trata de restaurar el orden natural de las cosas. En los años 90 se produce en todos los países del área socialista la terapia de choque. Que la terapia de choque consiste en la restauración del libre mercado. Es restaurar el orden natural de las cosas, que es el orden natural del modo de producción capitalista. Aquí es exactamente lo mismo. Se trata de restaurar la línea histórica que había sido quebrada. Vamos a recuperar la línea histórica que nos conecta con la brillante historia alemana. Lo digo
ironía, la brillante historia alemana del siglo XIX y comienzos del Verte. Esto se corresponde muy bien con la ilusión burguesa de actualidad histórica. La actualidad histórica es la actualidad permanente en la que el modo de producción capitalista se reproduce a sí mismo, no continua y eternamente. Y luego está la cuestión de la resignificación, porque este palacio se llama hoy Humboldt Forum. Y por una parte está la palabra forum, que quiere decir lugar de contacto, y luego está la fantasía típicamente alemana de los ilustrados, le ponen el nombre Humboldt, recuperamos nuestra gran herencia ilustrada, que en el fondo es la mejor herencia posible, que nos sitúa a nosotros en el centro del mundo, con nuestros Goethe, nuestros Schiller, nuestros Schelling, y otros vienen por parejas, como los Schlegel, como los Humboldt, etcétera, etcétera. Y crea, ¿no?, esta ilusión con el nombre Humboldt, y luego con la palabra forum, en donde lo importante de este edificio es que hoy, aparte de otras exposiciones que tienen que ver con la ciudad, pero sobre todo el edificio se dedica a lo que ellos llaman un encuentro de las culturas. Entonces, lo que está alojado, una de las principales atracciones del edificio que está alojado ahí son el Museo de Etnología y el Museo de Arte Asiático, que antes estaba en otro museo que no le interesaba a nadie porque estaba muy lejos, pero ahora están aquí en el centro urbano de Berlín, muy cerquita de la isla de los museos, etcétera. Y estas colecciones se sitúan ahora en el Humboldt Forum y son colecciones que son de las más importantes junto con las del British Museum y el Quai Branly. En París son de las más importantes del mundo y, en este caso, la más extensa. Son más de 100.000 objetos etnológicos que el museo posee. Y de esta manera se presentan en un edificio que fue además la sede de la Congo Conference, de la conferencia de Berlín, donde se repartieron las potencias imperialistas europeas, se repartieron África en 1884, más fue sede. En ese edificio se crea un lugar de encuentro de las culturas, ¿no? Y ellos dicen, no lo hacemos porque nos guste, sino lo hacemos para que discutamos sobre ello. Ahora tenemos el edificio, lo hemos recuperado y ahora podemos discutir sobre ello. Mira qué fantástico. ¿Cuál es la discusión? Pues un poco lo que se refería antes Daniel con la captura de las élites. ¿Quién es el negrito aquí de la sala? Venga, a tocar unas congas y así nos lo pasamos todos muy bien. Pues ya está. Esto es lo que yo denominaría la fantasía de adopción. Adopta el gesto de colonial, como le llaman ahora, adopta el gesto de colonial y lo aborta al mismo tiempo. Yo me lo guiso, yo me lo como, la discusión está hecha aquí y ya no hay manera de abordarla de otra manera. Pues esta es la coyuntura, en este caso concreto, de reconstrucción, significación, que aparece en este edificio. Ya casi, bueno, en fin. Entonces, vale, de acuerdo. El problema aquí es entonces, ¿por qué se construye este edificio y por qué Alemania hoy, o a ciertas élites gobernantes alemanas hoy, no le resulta problemático referirse al periodo imperial colonial y poder estar sujetos a críticas acerca de ese periodo imperial colonial. Monumentos y reconstrucciones críticas sobre el pasado nazi hay ya suficientes. Eso no es el problema. ¿Por qué? Porque hay que pensar una cosa. El pasado colonial a Alemania, para quien esté despistado, uno de los principales fue en Namibia, donde se cometió el primer genocidio moderno y los primeros campos de concentración. Asesinaron a más del 70% de la población Obojerero y Namaqua en Namibia. Es decir, lo que los nazis hicieron después con los campos de concentración, ya lo habían hecho, lo habían experimentado los kaisers alemanes bastante antes. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no resulta tan problemático referirse al pasado colonial? Es decir, de esta manera, claro, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo mismo me critico a mí mismo para, de alguna manera, neutralizar y cancelar la crítica. Pues es otro pasado. Es otro pasado el que se entierra aquí. Y es precisamente el edificio que este nuevo edificio sustituye. Es decir, el edificio que se considera en 2002 por el Parlamento alemán necesario derribar. Hay unas cuestiones ciertas que tienen que ver con la propia arquitectura del edificio y un saneamiento que, bueno, no vale la pena ahora repetir, pero este es el Palais de la République, que fue construido en 1976 y que ocupaba el espacio de este palacio barroco
El Palacio Barroco había quedado en ruinas durante la Segunda Guerra Mundial y en 1950 las autoridades del este de Berlín, en ese momento, no existía el muro, en ese momento deciden dinamitarlo. Y durante un montón de tiempo queda un lugar vacío. Se pusieron una tribuna, había manifestaciones sobre las típicas demostraciones del 1 de mayo, etcétera, y solo en 1976, o sea, relativamente tarde, en 1976 construyen lo que le llaman el Palacio de la República. El Palacio de la República, lo que intentan ser, pues, tiene unas consideraciones que van con la idea de las casas de cultura, etcétera, que tiene una tradición también en las luchas obreras de finales del siglo XIX, etcétera, pero que intentan, lo construyen como un centro neurálgico ideológico de la Alemania democrática. De lo que se trata con este palacio es de un proyecto urbanístico que está directamente opuesto, claramente opuesto, sin ambajes, al proyecto urbanístico político-militar prusiano en el centro de Berlín. Estas son las plantas de los dos edificios en una zona que hoy se denomina la Schlossplatz, la plaza del Palacio. Entonces, en el más oscuro es el Palacio de la República, construido por la República Democrática, y el otro es el Palacio Barroco, que son las mismas dimensiones que la reconstrucción actual. Es decir, el Palacio Barroco es bastante más masivo, ¿no?, que el otro. Y si os fijáis, las orientaciones son diferentes. Es decir, hay claramente una orientación en el edificio de la República Democrática Alemana que va, digamos, hacia el norte, hacia una serie de ejes urbanos que se están construyendo, abriendo en este momento, que es la ciudad de Berlín del Este, a partir de la reconstrucción de la Alexanderplatz, y el Palacio Barroco se orienta precisamente al centro neurálgico del poder político-militar prusiano. Un par, y voy a intentar ir rápido, de imágenes a este respecto de cómo se estructuraba el centro. Es una imagen partiendo, lo que veis a vuestra derecha, veis una parte del Palacio de la República, o sea, del Palacio de la República, y enfrente hay otro edificio que era el Ministerio de Asuntos Exteriores, construido en 1967. Hay una serie de edificios en esta zona, esta arteria que ven aquí, que está aquí llena de gente, manifestación el 1 de mayo, etcétera, es Unter den Linden, que conduce a la puerta de Brandenburgo, donde está hoy, pues, evidentemente, pues, las embajadas de los aliados, etcétera, y el monumento al Holocausto, etcétera. Es una de las arterias principales. Esta es la típica arteria, es típica, y esto acontece en numerosos contextos urbanos europeos del siglo XIX, es una típica arteria militar para los desfiles militares, ¿no? Entonces, lo que aparece a finales de los años 60 es este edificio, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que entra en una relación directa con el Palacio de la República que estaba enfrente. Bueno, pues este edificio se decide, antes de las otras decisiones, este edificio se decide suprimir ya a comienzos de los años 90, se derrumba en 1995-1996. Con la disculpa, atención, con la disculpa de que en ese lugar donde estaba el edificio, estaba una famosa obra arquitectónica absolutamente reconocida de Friedrich Schinkel, que es la Bauakademie, la Academia de Arquitectura, construida, pues, en 1833, y que se había quemado, había ardido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y ha quedado completamente en ruinas, y hubo que tirarla. Hay un proyecto de reconstrucción que se empezó en los años 50-60 por un arquitecto que se llama Richard Paulik, que es un arquitecto que trabaja durante toda su vida en la República Democrática Alemana y que es un arquitecto asociado a la Bauhaus, pero luego las autoridades deciden que en ese lugar van a construir el Ministerio de Asuntos Exteriores. Construir todos estos edificios cuesta muchísimo dinero, y tampoco es que y tampoco la República Democrática Alemana en aquel momento tuvieran tantos medios. Hay algunos de ellos que ya en los años 50 empezaron a reconstruir, e incluso sobre todo con el trabajo de Richard Paulik, que también reconstruyeron en los años 60. Bueno, entonces deciden destruir este Ministerio de Asuntos Exteriores porque había que dejar el lugar para esta Academia de Arquitectura, que era un edificio histórico, un edificio racionalista, muy bonito, de
de ladrillo, ¿no? Entonces el espacio queda vacío durante mucho tiempo y hay una decisión también del Parlamento que ya decide en 2016, es decir, se tiene que reconstruir ese edificio porque es importante para el legado histórico de Berlín, y lo que aparece es un conjunto de residencias de mucho dinero. Es decir, que prácticamente, es decir, en ese espacio aparece un conjunto residencial, así como de la nada, que le llaman, aparte, le llaman el broche verde, delante de una plaza que está dedicada al arquitecto, y que lo venden muy bien y que prácticamente no deja espacio para la reconstrucción. Entonces aquí está un poco esa dialéctica, es decir, qué cosas se conservan, qué cosas no se conservan, etcétera. Pues depende de decisiones político-ideológicas y sobre todo depende del dinero. Y una de las cosas que son significativas a este respecto es que estamos viendo, como en toda reconstrucción, es algo que yo, que llevo ya bastantes años en Berlín, lo he vivido en mi propia piel, es decir, estamos viendo cómo se nos va expulsando de ciertos barrios históricos y del centro de la ciudad, en ese proceso que conocemos todos de gentrificación. Es decir, aquí hay un proyecto político, económico, de expulsión de las clases de los centros urbanos. Y eso es algo que en este debate no podemos soslayar. Porque luego todos estos edificios que se construyen aquí, los Humboldt Forum, Palacios de la Cultura, etcétera, nos interpelan, porque son nuestros, son para todos nosotros, y sin embargo nos están expulsando de todos esos lugares y ya prácticamente hoy en día no podemos vivir más en Berlín, sino es realmente en el extrarradio. Es decir, se nos está interpelando algo como que es nuestro, pero realmente se nos está interpelando siempre como consumidores, consumidoras. Hay algo que me gusta mucho de una frase del filósofo alemán de comienzos del siglo XX, Walter Benjamin, que con respecto a la reconstrucción de París, a mediados del siglo XIX, por el barón Haussmann, dice exactamente con respecto a esta idea de que reconstruimos y en el centro vamos a poner una ópera, o una fuente, o un monumento, y es para todos, para disfrutar, o unos parques para ir a pasear, etcétera. Y dice Walter Benjamin que frente a la tapadera filantrópica, la burguesía emprende en todo momento la lucha de clases, porque para construir todo eso nos tienen que expulsar de esos lugares que normalmente estaban ocupados por las clases populares. O sea que toda esta interpelación es un absoluto trampantojo. No únicamente, bueno, para que vean esto, bueno, este es el Marx Engels Forum, que está la estatua de Marx Engels. Hay una parte curiosa porque la querían poner adelante, pero es que luego se convirtió en un parking y iba a quedar muy pequeña al lado, entonces la pasaron para atrás. Esto es bastante simpático. Y aquí se ve, la foto, aunque es muy mala, se ve con estos edificios que aún están presentes, se ve este eje, ¿no? Este eje que penetra en aquel centro histórico que ahora quieren recuperar, ¿no? Evidentemente la torre de la televisión no la pueden quitar, pero sí ya empezaron a quitar elementos arquitectónicos ahí, porque realmente es lo que aquí estaba inaugurando. Mal que nos pese, o por muy críticos que podamos ser con la sociedad de la República Democrática Alemana, aquí se estaba inaugurando un tiempo histórico que era diferente, completamente diferente al tiempo histórico en el que vive. Hay que entender que ni el imperialismo prusiano ni el nazismo suponen una crítica fundamental al modelo capitalista que hoy vivimos con el fascismo ultraliberal en Alemania y en todo el mundo. Una referencia arquitectónica al Palacio de la República, que cuando se derribó a comienzos de 2006, se ha visto, bueno, es un edificio stalinista que no tenía que ver nada. Es decir, hay una serie de elementos modernos y está reconocido por numerosos arquitectos que, por ejemplo, hace citas concretas al edificio clásico de la Bauhaus en Dessau en 1922. Y luego que existe también, el Palacio de la República estaba en un diálogo con el Altes Museum, que está, bueno, al otro lado cerca, que es el gran museo de Schinkel, también en 1830, y hay un diálogo constante aquí. ¿Por qué? Y esto es una foto desde el Altes Museum, es decir, se ve muy claro que aquí hay una idea burguesa, de apertura del espacio público, proyecto de educación ilustrado, etcétera, pero forma parte de la idea democrática burguesa, que tiene su inspiración en el republicanismo clásico y está en directa confrontación
con el Palacio Barroco. El Palacio Barroco es de la monarquía absolutista, absolutamente cerrado. Ahora está abierto, claro, evidentemente, porque es un fórum, entonces tiene que estar abierto. Pero, es decir, es un palacio que se cierra en sí mismo, ¿no? Es decir, el teatro del poder en el Palacio Barroco ocurre de puertas adentro. Y yo creo que, es decir, aquí en el Palacio de la República hay una referencia, un diálogo con respecto a ese ideal republicano, burgués, que aparece en estos elementos, en estas arquitecturas clasicistas, como diciendo, bueno, hemos conseguido superar ese momento, hemos conseguido superar el militarismo prusiano y ahora podemos comenzar un tiempo histórico diferente. Y acabo rapidito. Bueno, claro. Es que cuando tú destruyes un edificio y destruyes precisamente un edificio que estaba en la memoria de mucha gente y un edificio importante, claro, ¿cuál es el problema? Como dice esta pintada, en las ruinas de las bases de este espacio donde estaba el Palacio de la República, antes de que se construyera el actual Humboldt Forum, pues la frase dice: la República Democrática Alemana nunca ha existido. Y yo creo que un poco se trata de eso, es decir, con una historia creamos una línea histórica para enterrar otra historia. Y no es únicamente una cuestión, en este caso de la República Democrática Alemana, es una cuestión de toda la oposición socialista que ha existido también en la República Federal, desde el comienzo de la República Federal al proyecto liberal, neoliberal, alemán-americano. Hay que entender que, por ejemplo, en las ficciones de la resistencia, que ahora existen muchas, de la resistencia alemana contra el nazismo y el holocausto, siempre aparecen las ficciones de la resistencia contra el, ¿cómo se dice?, el pure evil, ¿no? El mal absoluto, etcétera, sin ningún contexto político. Y nunca se hace referencia a la resistencia comunista dentro de la propia Alemania contra Hitler, el poder de Hitler y los nazis. ¿Cuál es el recuerdo que ellos quieren? ¿Cuál es la monumentalidad que ellos quieren? Pues se construyen este balancín, o sigue en proyecto de construcción este balancín, que lo que celebra es la Revolución Pacífica de 1989. Es un balancín para más de 100 personas, en donde, de una manera simbólica, el pueblo puede, digamos, balanceándose, no sé cómo, pero crear su propia revolución. Digamos, somos un pueblo, no somos el pueblo, etcétera, lo que se gritaba. Es una falsificación histórica, porque no se entra realmente a analizar o a exponer las razones reales de las manifestaciones, por qué existían y cuál era el proyecto que existía como proyecto crítico dentro de la propia República Democrática Alemana. Todo esto se banaliza, se superficializa para, evidentemente, integrar esto en la línea histórica de esa idea que hemos recuperado el orden natural de las cosas, que es el orden natural absolutamente del proyecto burgués, del proyecto capitalista. Entonces, el Estado actual de ese balancín, es decir, se lleva construyendo ya desde mucho tiempo, pero es de nuevo una dimensión enorme. Es decir, esta gente crea cosas para durar, es decir, cosas que sean difíciles de quitar. Porque son, digamos, como evidentes en el espacio público. Pero al mismo tiempo quita otras muchas cosas, y las quita sin preguntar a nadie. Entonces, estos son ejemplos muy clásicos en el centro de Berlín, pero se han quitado muchas otras, de diversos elementos arquitectónicos y monumentales que fueron destruidos ya en todo el proceso de los años 90. Este es el Alhambra, que era un restaurante comunitario muy cerca del Alexanderplatz. Y el caso curioso de este ejemplo es que, es decir, arquitectónicamente, es decir, esta arquitectura típica de los 60-70 de la República Democrática es una arquitectura que también aparece en muchos países occidentales. Es una arquitectura de cemento, es una arquitectura con ciertos tonos futuristas. Y este edificio estaba protegido como patrimonio. Pero la ciudad de Berlín consiguió vender el solar a una empresa privada que lo que hizo fue derribar el edificio. Entonces, me refiero que aquí hay muchas estrategias, ¿no?, que uno puede hacer, ¿no? Es decir, hay otro como el Palace Hotel, que fue comprado por Radisson y lo destruyó, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la famosa estatua de Lenin, Goodbye Lenin, ¿no?, el cabezón que aparece en la película, también fue destruido. Y este es un ejemplo muy curioso, porque fue destruido por, es decir, el ayuntamiento del barrio en Friedrichshain decidió, por
mayoría, pero no por tanta mayoría de votos, iniciar los trabajos de destrucción de esta estatua que incomodaba, pero los vecinos no querían. Y hubo una oposición vecinal a la destrucción de la estatua, y la verdad no era porque los vecinos querían una estatua de Lenin, es que la querían resignificar. Ahora, hay cosas que se pueden resignificar y otras no se pueden resignificar. Es decir, aquí, bueno, ¿quién pone los criterios? Y luego siempre hay otras obras arquitectónicas que, de nuevo, en esta dialéctica de lo masivo, y un poco a lo que se refería Daniel con estas ideas del postmonumento y lo minimal, pues las dialécticas de lo masivo. Este es un monumento que existe en un parque en Berlín. La inscripción Held significa héroe, y esa Ernst Thälmann, que fue uno de los líderes del Partido Comunista Alemán, acusado de stalinizar el Partido Comunista Alemán, y fue asesinado por orden directa de Hitler en el campo de concentración de Buchenwald. Esta no la pudieron quitar porque pesa mucho y era súper peligroso. Entonces, a veces claro que tiene sentido hacer cosas monumentales, ¿no? Porque después a ver quién las quita, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, pues, como ves, ¿no? Hacer grafitis, la gente se lo pasa en grande con la estatua. Pero bueno, hubo una serie de estelas y tal que sí las quitaron. Es decir, la referencia contextual del monumento las quitaron, las pusieron en un museo de monumentos retirados, que es un museo que, de una manera evidentemente muy democrática y conciliadora, pues es un museo pues, que se dedica a, vamos a crear una discusión democrática y razonal sobre estas cosas. Evidentemente, la República Democrática también ejerció su iconoclasta, tiró el Palacio Barroco en 1950, esto es una iglesia que tiró en 1984, que estaba, es que la imagen es espectacular, ¿no? Que estaba justo en el muro, en una zona que se llama Bernaustraße, que además ahora hay todo un elemento memorial acerca del muro. O, por ejemplo, en los años 60, la desestalinización de la que era la Standing Allee, que ahora es la Karl-Marx-Allee, ¿no? Es decir, también depende de las coyunturas políticas, también cada uno se mete en sus propias iconoclastas. Ya para cerrar, tres apuntes. Cuidado con la trampa de la resignificación cuando solo sirve para afirmar la inevitabilidad del monumento, ¿no? Para que el monumento tenga que quedar ahí. Después, que el Estado capitalista burgués siempre ha emprendido actos iconoclastas y nunca ha preguntado a nadie, sinceramente. Es decir, ha hecho lo que ha hecho, y la mayoría por cuestiones de recalificación del suelo urbano, o sea, porque la pena es la pena. Es decir, esto es así. Y acometiendo reformas urbanas, ¿no? Es decir, ahí hay un proceso ya claramente iconoclasta, pero para mí es muestra de que el espacio social es y ha sido un espacio en disputa, y eso es algo que tenemos que reconocer. No es un espacio de reconciliación, es un espacio en disputa. Y después la idea, de nuevo, volviendo pues al edificio barroco, que en estos casos, Daniel también puso un par de ejemplos, se trata de edificios masivos, enormes, pesados. Son edificios que entierran la historia y están hechos conscientemente para enterrar la historia, como lo es la Cruz de los Caídos. Es un edificio que se repite continuamente. Y estos edificios realmente representan la idea de la totalidad orgánica fascista. Y esta es la cuestión, creo que realmente en estos contextos debemos contraponer. Entonces, ya lo último, ¿qué quieres que le diga? Yo lo derribaba. Es decir... yo lo derribaba en un atardecer con fuegos artificiales y una comida popular, porque va a haber más de un fascista que se va a revolver en sus tumbas. Gracias. A mí me ha parecido muy complementario, ¿no? Las dos intervenciones. Por un lado, Daniel hacía esto de qué nos impide
derribar monumentos, ¿no? ¿Qué hay ahí que nos dice, jo, eso tan grande, tan así, no, mejor lo dejamos, ¿no? Y sin embargo, nos ha puesto ejemplos claramente José María, y aquí en Pamplona mismo los tenemos, ¿no? Yo suelo recordar mucho siempre que tirar la cárcel le costó al Ayuntamiento de Pamplona de UPN 15 días. Yo es el expediente más rápido que yo he visto en un ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, lo han explicado muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, supongo que hay más preguntas, no sé si queríais incidir un poquito ahí, igual Daniel, en eso, ¿no? ¿Hay algo que nos impide el pedir tan claramente tirar eso, ¿no? Que parece que somos minoritarios las que lo pedimos, o qué pasa ahí, ¿no? Culturalmente o socialmente. Sí, en ese sentido yo creo que Edurne pasa todo como por esa... Yo creo, me gusta hablarlo de ello en esos términos, es la ideología de la conservación del patrimonio, que es una ideología muy conservadora, como su nombre indica, y que de alguna manera, pues como indicaba José también, ¿no? Conservadores hay de muchos tipos. Y esa es la trampa y esa es la cuestión por la que de alguna manera ningún debate sobre el futuro de un monumento puede pasar porque el monumento per se tenga algún tipo de valor universal y adquirido por, digamos, casi de manera hasta natural, porque no. Es una construcción ideológica, es una cuestión que la podemos ir rastreando en las legislaciones, en los debates intelectuales, como hemos visto con la presentación de José, y que de alguna manera va dirigida a legitimar ciertas estructuras frente a otras. Al fin y al cabo, patrimonio habla de la herencia del padre, no de la madre, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, pero... Yo haría otra también sobre el agravio comparativo, ¿no? Lo habéis mencionado, ¿no? Esas cosas enormes, grandes, esas esculturas, esos monumentos a caballo, tal, y lo que hace la gente pobre, ¿no? Lo ha dicho muy bien José María, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Ahí, esa capacidad de acceder, a lo mejor, a... Y luego la capacidad o no de proteger aquello que hacemos para sustituir muchas veces, ¿no? O para revelarnos en... Yo creo que habéis puesto ejemplos, los que he puesto en África y así, muy interesantes, pero no, el dinero ahí tiene mucha importancia, el poder, el capitalismo, ¿no? La necesidad de blanquear su propia historia y el poder que da el dinero, ¿no? No sé si José quiere decir algo, pero sí. Al fin y al cabo yo creo que eso es la parte fundamental de cuando vemos estos debates. Tenemos una colega, Sania Horvath, que trabaja sobre también monumentos, y ella plantea que lo que hay que mirar es la economía del monumento, ¿no? Claro. No solamente de perdernos en discusiones poético-formales sobre si la forma minimalista dialoga con A y el horizontalismo con B. ¿Quién lo paga? Ya vimos que él comentaba, ¿no? El monumento de los judíos asesinados en Europa que hay en Berlín, están implicadas empresas que estuvieron directamente implicadas en ello. Por tanto, claro, la cuestión de los recursos, precisamente, además, a lo que viene a hablar es que durante décadas aquí se ha batallado por tener placas. Lo estábamos comentando con Koldo, ¿no? Y como desde Chimparta, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, que se ha hecho para marcar todos esos lugares donde hay personas de las que fueron asesinadas en el fuerte, pues es mucho trabajo, y es mucho trabajo voluntario. La cuestión, por tanto, hoy sería si, como en los contextos de Zimbabue o en Senegal, estamos viendo que gobiernos postcoloniales que ya tienen los medios para ellos producir su propia representación en el espacio lo están haciendo. Si hoy se está en las instituciones, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué se está respetando el monumento fascista? Esa es una cuestión bastante importante. Vale, tengo por aquí, a ver si entiendo bien la letra. Los monumentos son memoria. ¿Por qué se elimina un monumento que las generaciones futuras no verán? Ejemplo, la Escuela Armada de Argentina dice, no sé si lo conocéis, los campos nazis, ustedes los eliminaron. ¿Sí? Porque la memoria histórica es fundamental. Los monumentos determinan la memoria histórica en Estados Unidos. Un monumento, yo no estoy de acuerdo que exista un monumento a Franco, porque es una forma de
demostrar quién fue, pero sí un monumento como la Cruz de los Caídos o como este. ¿Por qué? Porque la generación futura va a poder decirle a los abuelos, aquí esta gente construyó esto y ahí estuvo el que generó la rebelión. Ahí estuvo Mora, puesto, estuvo Sanjurjo. Entonces, la memoria histórica es fundamental. Yo un poco lo que quiero decir es esto: mi nombre se debe a mi tío paterno. Mi tío fue una de las personas que condenadas a muerte, que trabajaron en la construcción de Cruz de los Caídos, murió por abestosis, y a mí personalmente veo eso y recuerdo todo lo que sufrió mi tío. Entonces, destruir algo, yo estoy de acuerdo con los exponentes, pero también es cierto que no me pongo a la altura de los exponentes porque no tengo con qué. Solo puedo decir algo. Los monumentos se tienen que reorganizarse. Cuando usted habló de que ese monumento que está ahí termina siendo un museo de foro y todo lo demás, la gente no lo ve como un elemento así fascista, lo está viendo como un elemento que va a hacer eso. O sea, entienden lo que quiero estar diciendo. Entonces, gracias. Dejamos un poquito que, si quieren contestar o así, yo creo que ahí viene una pregunta. ¿La memoria está en los monumentos o la memoria está en las personas? ¿No? La memoria está en la conciencia histórica. Eso de la memoria es una trampa. Y además es una trampa inventada por una serie de pensadores alemanes que estaban en la búsqueda del espíritu. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Es decir, la memoria es importante, vale, de acuerdo. Pero ¿de qué manera la tratamos en los monumentos? Eso es lo importante. ¿Cómo nos relacionamos con esa memoria? ¿Cómo la atacamos en la sociedad? Puedo pensar 1000 formas de tratar este tipo de espacios, aunque se hayan reconstruido, que a quien ha construido esos espacios le parecería una agresión a los espacios. Yo diría, pues es la forma para mí de preservar la memoria en esos espacios. No voy a discutir, evidentemente, ninguna referencia a lo que está pasando aquí, porque no es mi posición. Pero, por ejemplo, en este caso, y sobre todo cuando miramos el proceso desde los años 90 hasta hoy, y cuál es la situación política que vivimos tanto en Alemania, pero también en el resto de Europa, está claro que lo que no podemos es cerrar los ojos y decir que no hay una conexión entre esta reconstrucción que ensalza el imperialismo prusiano, aunque se haya reconvertido en un monumento de las culturas, que ensalza el militarismo prusiano y el avance del fascismo hoy. Y es nuestra responsabilidad denunciarlo. De hecho, me gustaría en ese sentido también considerar que es muy importante, porque a veces cuando vivimos estos procesos de políticas de memoria siempre miramos, ¿no? Yo creo que a otros lugares y en las últimas 2 décadas se ha mirado constantemente Argentina y Alemania, y bueno, yo creo que hemos hablado hoy de cómo Alemania quizás no sea para nada un ejemplo a seguir, pero quizás Argentina, y esto es una cuestión que el peronismo debería de hacer frente en estos días, y hay debates al respecto, es hacer autocrítica, y quizás la memoria de la ESMA, de la Escuela de la Armada, viendo los resultados, o sea, hay muchos más factores, ¿no? Pero los resultados en las urnas, es decir, el hecho que hoy mismo haya una persona negacionista de los crímenes de la dictadura en el gobierno argentino, quiere decir que igual las políticas de memoria no se hicieron del todo bien. Y esto quizás tenga que ver con el hecho de haber mantenido espacios de los perpetradores, de haber mantenido lugares que quizás en un primer momento tuvieron sentido, como, digamos, para romper, digamos, con el silencio respecto a la dictadura, pero que a día de hoy quizás se estén volviendo inefectivos. Y sin embargo, ahí están. Y en este sentido, estuve hace unos meses leyendo ciertas tesis de por qué, por ejemplo, en la Unión Soviética se decidió conservar multitud de monumentos de todo tipo, de iglesias ortodoxas, palacios, el mismo Kremlin, ¿no? O sea, es decir, un palacio, un castillo de los zares. Y estaba esta idea de que, bueno, era una prueba de la dialéctica histórica, era una prueba del avance, digamos, de la sociedad con respecto al pasado, y sin embargo esta idea funcionaba mientras la Unión Soviética funcionaba. En el momento en el que la Unión Soviética desapareció, el nacionalismo imperialista ruso tomó esos monumentos y los volvió a poner en marcha,
si quizás hubieran sido más osados y los hubieran tirado abajo, el imperialismo ruso no sé si hubiera surgido de nuevo, pero por lo menos los hubiera tenido que construir de nuevo. Y esto creo que es bastante importante reseñar. Y también yo creo que es muy importante, con todo el respeto a las personas que también aquí descienden de personas que han sido asesinadas, pero si yo, y esto lo digo como una opinión personal, si yo hubiera sido forzado como esclavo de guerra, que era como los denominaban, ¿no?, a construir la cruz, por ejemplo, del Valle, yo creo que nada me haría más feliz que verla estallar en 1000 pedazos y que se organice una paellada, ¿no? Es una cosa que... Tenemos que ir terminando, pero tengo aquí una pregunta. Si conocéis algún ejemplo real de significación que merezca la pena, ¿no?, que pueda calificarse como tal. ¿Hay o no hay? A mí se me ocurrió uno, espera, que este es muy bueno. Precisamente, yo creo que el único momento en el que los soviéticos fallaron en su retórica de que hay que mantener, ¿no?, para las generaciones futuras los monumentos, que fue cuando se dinamitó, ¿no?, pues una catedral horrorosa que habían construido los zares a principios del siglo. Hubo mucho debate de qué se hacía con aquello, si se dejaba, si no, se usó de almacén, no, se les tenía que haber ocurrido usarlo de sala de exposiciones. La cuestión es que finalmente eso se dinamita, se hacen proyectos, concursos para hacer otras cosas, al final no se hace nada y unos años después lo que hicieron fue una piscina pública. Yo creo que es el mejor, yo creo que es la mejor resignificación de la historia, una piscina pública. ¿A quién no le gusta una piscina pública? Que levante la mano. Muy bueno. Vale, pues nada, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por vuestras experiencias y por vuestra sabiduría. Y nada, lo intentaremos, lo seguiremos intentando en Pamplona y a ver si lo conseguimos.